hombre tenía inmortalidad, ¿de qué le hubiera valido a Dios echarlo del huerto? Si ya era inmortal, de nada le valía a Dios que lo echara del huerto, porque aunque lo echara, ya el hombre iba a seguir viviendo igual. El hecho de que Dios lo echó del huerto para que no comiera y viviera para siempre, demuestra que el hombre en sí mismo no iba a vivir para siempre. Ahora quiero que noten que cuando Dios lo echa del huerto, Dios coloca ángeles en la entrada del huerto. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 24. Dice aquí, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, ¿qué cosa? Querubines, son ángeles, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué colocó Dios a la entrada del huerto para que no pudieran volver a entrar y comer y vivir para siempre? Colocó ángeles a la entrada. Y quiero que noten lo que vino como resultado. Dos cosas, y solamente voy a mencionar estos versículos. En Génesis 3:17 dice que entró a la tierra la maldición. Dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo que no comieses, maldita será la tierra por causa de ti. Es decir, entró a la tierra, ¿qué cosa? La maldición. Y saben que en Génesis 3 y 4 se usa esa palabra maldición 3 veces. Se usa también para describir a Caín cuando mató a su hermano. Dice, maldito serás. Es decir, ahora como consecuencia del pecado entra la maldición. Y también según Génesis 3:19 entra la muerte. Ahora repasemos todo este proceso. Dios tenía una ley. En ese mandamiento se encontraban todos los 10. Cuando Adán y Eva quebrantaron esa ley, pecaron. Cuando pecaron, Dios les dijo, van a morir. Dios los echó del huerto. A la entrada puso ángeles para que no pudieran comer del árbol de la vida. Y como resultado vino la maldición y también vino ¿qué cosa? Vino la muerte. Ahora yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Apocalipsis para ver cómo Dios va a deshacer lo que sucedió al comienzo. Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 14. Y este versículo reza de una forma distinta dependiendo de la versión que ustedes estén leyendo. Yo estoy leyendo particularmente de la versión de 1960. Si leen la de 1977, la de 1909, Reina Valera, van a encontrar que la traducción es distinta. Yo creo que la traducción del 60 no es la más correcta y van a ver por qué razón. Dice en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Alguien tiene una Biblia que dice diferente que eso? Varios tienen una Biblia que dice bienaventurados los que ¿qué? Los que guardan sus mandamientos. Ahora escuchen bien, los que guardan sus mandamientos, para tener derecho, ¿qué cosa? Al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ¿qué? En la ciudad. ¿Saben por qué yo creo que la traducción correcta es bienaventurados los que guardan los mandamientos? Porque esto deshace lo que pasó en Génesis. En Génesis, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Quebrantaron los mandamientos. Como resultado, ¿qué pasó? Pecaron. Cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Los echó ¿de dónde? Del huerto. Para que no pudieran, ¿qué? Comer del árbol de la vida. Aquí en Apocalipsis es lo opuesto. Dice que Dios va a tener un pueblo que guarda, ¿qué cosa? Los mandamientos. Y por lo tanto Dios los va a dejar, en vez de sacarlos, va a dejar que ¿qué? Que entren por las puertas para comer ¿de dónde? Para comer del árbol de la vida. ¿Y saben ustedes quién va a estar en las puertas para ver quién va a entrar y quién no va a entrar? Noten Apocalipsis 21 y el versículo 12.
Apocalipsis 21 y el versículo 12 habla de las puertas de la ciudad. 21 y el versículo 12. Dice allí, hablando de la santa ciudad, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas. Y en las puertas, 12 ¿qué? 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes están en las puertas? En las puertas están los ángeles chequeando ID, chequeando identificación, para ver si usted tiene derecho de entrar. Fíjense que aquí dice que Dios va a tener un pueblo que guarda los mandamientos. Dios va a permitir que entren por las puertas. Los ángeles van a permitir que entren. Y luego cuando entren van a comer ¿de qué cosa? Van a comer del árbol de la vida. Es decir, se está reversando lo que pasó en Génesis. ¿Y saben qué no va a haber en la tierra nueva? Note lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 3. Apocalipsis 22 y el versículo 3. Dice allí, y no habrá más que, más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. ¿Qué más no va a haber en la santa ciudad y en la tierra nueva? No va a haber ¿qué cosa? Maldición. Y noten qué más no va a haber. Apocalipsis 21 y el versículo 4. Apocalipsis 21, 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ¿qué cosa? Muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Qué va a desaparecer? La maldición y ¿qué cosa? Y la muerte. ¿Están viendo ustedes que en Apocalipsis sucede lo contrario que en Génesis? En Génesis el hombre desobedece la ley, y eso es pecado. El pecado, Dios dice, te va a llevar a la muerte. Lo echan del huerto, pone ángeles en las puertas para que no coma del árbol, y como resultado viene la maldición y la muerte. En Apocalipsis, Dios tiene un pueblo que guarda los mandamientos, es decir, vence el pecado. Llegan a las puertas, los ángeles los dejan entrar por las puertas para comer del árbol de la vida, y vivirán en un mundo donde no hay más maldición ni tampoco hay muerte. Por esa razón yo creo que la mejor traducción es bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios. Dios tendrá al final de la historia un pueblo que guarda su santa ley. Note lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 15. 22 y el versículo 15. Aquí hay otra razón por la cual la mejor traducción es bienaventurados los que guardan sus mandamientos. El contexto lo indica en el versículo 15. Dice allí, después de decir que Dios va a entrar, que dejar entrar los que guarden sus mandamientos, dice en el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Ahora se hace un contraste con los que están afuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo pregunto, ¿son estas violaciones de los 10 mandamientos? Claro que sí. ¿Qué mandamiento viola los fornicarios? No cometerás adulterio, ¿verdad? Porque es un pecado sexual. Los homicidas, ¿cuál mandamiento? No matarás. Los idólatras, ¿cuál mandamiento? No te harás imagen, ni tendrás dioses ajenos delante de mí. El que ama y hace mentira, ¿qué? ¿No hablarás qué? Falso testimonio. Es decir, los que están afuera son caracterizados por el hecho de que hacen ¿qué? Quebrantan los mandamientos de Dios. Mientras que los que están adentro, ¿qué hacen? Guardan los mandamientos de Dios. Se hace el contraste entre el versículo 14 y 15. Noten también Apocalipsis 21 y el versículo 8. Apocalipsis 21 y el versículo 8 habla otra vez de los que están afuera. Y fíjense lo que dice el versículo 7 primero, para que capten el contexto. Versículo 7 primero. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué hay que hacer? Hay que ¿qué? Vencer.
y los de afuera, ¿qué característica tienen? Versículo 8. Pero los cobardes, es decir, no tienen fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios tendrá en la santa ciudad aquellos que hacen ¿qué cosa? Que guardan los mandamientos de Dios, mientras que afuera están los que pisotean los mandamientos de Dios. Ahora lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible que se hable de la gente que guarda los mandamientos de Dios si los mandamientos fueron clavados en la cruz? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es ridículo pensar que la gracia ahora hace innecesaria la ley y crucifica la ley. Eso no me resuelve ningún problema. Es como, por ejemplo, si hay un policía que me pone una multa por comerme un semáforo, yo digo, desháganse de ese policía, desháganse de la ley. ¿Qué clase de mundo sería este? Si nos deshacemos de la ley para salvar al criminal. Lo que hay que hacer no es deshacerse de la ley, sino cambiar el corazón del criminal. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? No solo los que están aquí, sino los que están viendo también vía satélite. Ahora, quiero ir a Génesis 3:21 de nuevo. ¿Quién nos salvó de la muerte? Jesús. El mismo día que Adán y Eva pecaron, ¿qué hubo en el huerto del Edén? Esto lo hemos estudiado. ¿Un qué? Un sacrificio. O dos sacrificios, mejor. Y de los sacrificios Dios tomó túnicas ¿de qué? De pieles y vistió a Adán y Eva. ¿Qué estaba avisando Dios? Estaba Dios diciendo que corderos iban a morir, ¿qué cosa? En lugar de morir ¿quién? En lugar de morir el hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a morir en lugar de ellos. Como dice en Gálatas el capítulo 3 y el versículo 13, el Señor Jesucristo sufrió la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición. O como dice el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hallados la justicia de Dios en él. Es decir, Jesús murió la muerte que yo debo morir para que yo pueda ¿qué? Vivir. Pero ahora hay un punto muy importante y escuchen bien lo que voy a decir. Si el hombre es inmortal, ¿para qué tuvo que morir Jesús para darme lo que ya tengo? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Si yo soy inmortal, yo no necesito que Jesús haya muerto para darme la vida porque ya la tengo. Lo que hace la doctrina de la inmortalidad del alma es restarle la necesidad de la muerte de Jesús. Porque Jesús murió para que yo no muera. Pero si yo soy inmortal, igual no puedo morir. Así que no hubiera sido necesario que Jesús muriera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la idea de que si yo soy inmortal hace innecesaria la muerte de Jesús para salvarme a mí de la muerte. Es decir, le resta poder a Jesús. La Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo les pregunto, ¿la Biblia es clara de que la muerte existe? ¿De que el hombre no es inmortal? ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La paga de la transgresión de la ley es muerte. ¿Cómo puede decirse eso si el hombre es inmortal? No sería posible decir que la paga del hombre es muerte. La paga del pecado es muerte. Y muchos cristianos dicen, no, lo que está diciendo eso allí, la muerte en realidad es vida eterna en miseria. Pero la muerte es dejar de existir. Vamos a tener un tema completo sobre la muerte en esta serie. Vamos a encontrar que la muerte es inconsciencia total hasta el momento de la resurrección. Es decir, cuando el hombre muere, está muerto hasta que Cristo venga a resucitarlo en la resurrección de vida
o en la resurrección de condenación, como dice la Sagrada Escritura.